cómo fue que yo entré al mundo de Corea, de la cultura coreana, el K-pop, los doramas. Y al mismo tiempo, como les digo, estaban dando estas series y yo dije, voy a ver una. Hasta que luego pasaron 2 años, comencé a averiguar cosas y me di cuenta que hacían eventos relacionados al K-pop. Luego así obviamente llegaban las ganas de querer aprender coreano. Y ahí fue cuando dije, me encantaría tener un dance cover también. Hola, yo soy Fran, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video. Y bueno, y en el video del día de hoy, como dice en el título, les voy a contar cómo fue que yo entré al mundo de Corea, la cultura coreana, el K-pop, los doramas, etc. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, ya llegamos a los 5000 suscriptores al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Y esto quiere decir que cada vez está llegando más gente al canal que no me conoce. Entonces me gustaría que me conocieran más para contarles cómo fue mi historia, a ver si se parece a alguna de ustedes. Así que comenten abajo así como, oh, yo también conocí así el mundo de Corea, la cultura coreana. Así que vamos a comenzar. Y bueno, esta historia comienza cuando yo recién tuve mi primer acercamiento a la cultura coreana en el año 2012, ya que en el 2012, cuando se lanzó la canción de PSY llamada Gangnam Style, esta se hizo muy famosa en todo el mundo. En Chile obviamente no fue la excepción y también fue muy famosa, se escuchaba en todas partes. Y fue cuando la primera vez que yo escuché el K-pop. Y en ese entonces, como estaba como muy como boom, muy conocido, todo el mundo lo escuchaba, comenzaban a dar en la televisión nacional series coreanas, o sea, doramas. Y al mismo tiempo iban a matinales o programas de la mañana que estaban transmitiendo en la televisión. Iban grupos dance cover que imitaban, por ejemplo, a Super Junior, Tiny, entre otros. Y me acuerdo que en ese entonces yo veía y decía, oh, wow. Y porque era como muy distinto, porque hacían como que cantaban, se personificaban, bailaban. Y era como, ¡ay, qué genial! Y al mismo tiempo, como les digo, estaban dando estas series. Y yo dije, voy a ver una. Y comencé a ver una, me acuerdo que era como vacaciones de invierno del colegio. Entonces no tenía nada que hacer durante como 2 semanas más o menos. Y comencé a ver una de las series que estaban transmitiendo, que era Boys Over Flowers. Y la cosa es que yo veía todos los días la serie, no alcancé a terminarla porque luego terminaron las vacaciones de invierno y yo tuve que volver al colegio, hasta que eso sería el capítulo del 2012 cuando tuve mi primer acercamiento, que ahí escuché algunas canciones, como que ya sabía que era el K-pop y había visto esta serie. Bueno, ni siquiera la vi completa, como les digo, pero este fue como un mini acercamiento. Y luego entré al colegio y ya se me olvidó. Hasta que luego pasaron 2 años y en el año 2014, en diciembre para ser exacto, yo había salido del colegio y no sabía qué hacer porque eran vacaciones de verano. Y dije, ¿qué hago este verano? Y de repente me acordé de esta serie que nunca terminé de ver y que me había encantado muchísimo, que era Boys Over Flowers. La verdad es que yo ni siquiera me acordaba del nombre, pero comencé a buscar así como por la historia, la escribí como en Google hasta que la encontré. Comencé a verla, me encantó, o sea, me la vi como en 3 días completa, la amé. Y de a poco dije, oh, me gustó mucho este actor que está apareciendo por acá, que es Kim Hyun-jun. Me gustó muchísimo y dije, uy, ¿tendrá más series él? Entonces comencé a buscar en Google más series de él. Encontré otra que era Playful Kiss y así comencé. Cuando me gustaba el actor, buscaba sus dramas y veía sus dramas y así. Y como les digo, este actor a mí me encantó. Entonces yo, aparte de buscar si tenía más dramas, averigüé de él, esas típicas páginas que sale como toda la información, datos de ellos. Entonces decía que él había tenido un grupo de K-pop. Y dije, qué raro, voy a buscarlo. Lo busqué y se llama SS501. Bueno, así les digo yo, no sé si está bien dicho la verdad. Pero encontré sus videos con su grupo, que eran 5 personas, 5 chicos. Tenían unas canciones que a mí me encantaron. Yo las escuchaba muchísimo. Y ahí de a poco como que YouTube te comienza a recomendar más y más canciones. Comencé a escuchar un poquito Super Junior, también escuchaba Girls' Generation y así, pero
como que yo partí en el año 2014, pero comencé a escuchar grupos que eran muy antiguos, así como del 2009. Pero aún así me encanta, yo estaba totalmente enamorada de la cultura coreana porque veía los dramas y como que todo me parecía más muy nuevo y como entretenido esto del K-pop, que bailaban, que cantaban, que lo vestían tan lindo, los maquillaban y era como, oh, qué genial. Y así cada vez comencé a conocer más de la cultura coreana y comencé a averiguar cosas y me di cuenta que hacían eventos relacionados al K-pop aquí en Chile y yo comencé a ir, era muy genial. Habían grupos dance cover que se presentaban, vendían cositas de actores, de idols, y ahí fue cuando dije, me encantaría tener un dance cover también, así que yo tuve la idea, me encantó, lo hice. De hecho, si quieren ver la historia está aquí, en donde le cuento toda mi experiencia formando un dance cover. Luego así obviamente llegaron mis ganas de querer aprender coreano, lo he intentado varias veces. Obviamente no soy experta y tampoco siento que me puedo comunicar con alguien, pero sí logré aprenderme todo el abecedario, puedo leerlo y escribirlo, así que vamos de a poquito avanzando para lograr aprenderlo y poder hablarlo obviamente. Y así cada vez comencé a conocer más cosas, fui a probar la comida coreana, que por cierto me encantó. He ido como 5 veces no más creo, o un poquito más, no tantas la verdad, pero me ha encantado las veces que he ido, he probado snacks coreanos y me encanta. Después también comencé a asistir a conciertos de K-pop, ya he tenido la oportunidad de ir muchísimas veces a conciertos. Por ejemplo, conocí a BTS, a Twice, 101, KARD, Monsta X, entre otros artistas, y me ha gustado muchísimo. O sea, ha sido como mi experiencia, ha sido como un nuevo mundo que me encanta, hasta el día de hoy me encanta y yo creo que me seguirá encantando. Y con eso obviamente llegaron mis ganas de tener un canal de YouTube para poder compartir mis gustos con personas como ustedes que tienen los mismos gustos que yo, o sea, relacionados al K-pop, a los dramas, a Corea obviamente. Y así fue como formé el canal. De hecho, en febrero cumplimos 1 año en el canal y cada vez sigue creciendo más y estoy muy feliz y agradecida por eso, porque ustedes siempre me dejan comentarios muy lindos. De hecho, me hablan hasta por Instagram para decirme cosas muy geniales y muy lindas, así que se los agradezco. Y obviamente, como siempre les digo, si ustedes tienen alguna duda con respecto a algún tema, no sé, streaming, de cómo ver dramas, de cosas respecto a BTS o algún grupo de K-pop, háblenme, yo obviamente feliz, si puedo ayudarlos, los voy a ayudar obviamente. Y esa sería mi historia de cómo conocí la cultura coreana. Y ahora obviamente me encantaría poder leerlos a ustedes. Cuéntenme en los comentarios abajito cómo fue que ustedes llegaron a conocer el K-pop o los dramas, la cultura coreana en general, y yo los voy a estar leyendo para poder leer su experiencia, porque a mí me encanta leer las experiencias de la gente, así que anoten su experiencia, escríbanla, yo voy a estar dándole un corazoncito y respondiéndoles obviamente. Ahora sí, ya terminamos con el video, espero que me hayan podido conocer un poquito más. Si tienen alguna duda, consulta, me la pueden hacer abajo, les voy a responder. Y obviamente no se vayan sin suscribirse y darle un like al video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao.